Lo primero que les quiero pedir es que inviertan 2 minutos. Tienen para anotar. Y les quiero hacer una pregunta personal, no me den la respuesta ahora. Piensen en aquello que ustedes más quieren. O sea, acá como a modo de inspiración les muestro una foto de una familia. O sea, piensen en sus hijos, enamorado, enamorada. Pero piensen en cosas más cotidianas. Piensen en algo que disfruten hacer. Un deporte, un paseo, una bebida, una comida. Anótenlo, anótenlo. ¿Ya? Después, si se acuerdan de algo más en el camino. Quiero empezar contándoles un poco algo que ustedes ven en el día a día y que es obvio que el mundo cambió desde hace tiempo. Quizás uno siente que en América Latina o en particular en Perú hay cosas que nos parecen remotas, pero el mundo cambió y está ocurriendo en el país. Hay tendencias globales, si las podemos sintetizar: globalización, cambio climático, escasez de recursos, sobrepoblación en algunos aspectos. Muchos están interrelacionados, eso no es novedad. Pero empiezan a aparecer novedades que dan sentido de urgencia. Yo no sé si conocen, seguramente lo habremos leído, y cada año se repite esto, que hay un día donde lamentablemente nos hacen recordar que los recursos de la Tierra ese día se agotaron. ¿Qué significa? Que es el día en que todo lo que hemos consumido en recursos naturales en ese año, ya la Tierra no los puede regenerar. Es decir, estamos viviendo en déficit. Significa que estamos pescando más de lo que la Tierra hoy puede regenerar en el transcurso de un año, que estamos usando recursos agrícolas o la tierra en una dimensión tal que estamos viviendo en déficit. Entonces no hay capacidad de regeneración. Acá el mensaje potente es: esto genera un estrés muy importante para nosotros y para nuestras generaciones futuras. ¿Qué decir de los temas sociales? Creo que es obvio, piensen en casos concretos, recientes, de quejas, de reclamos, donde incluso en países lejanos, países con otra idiosincrasia, otra cultura, incluso con prohibición de Facebook y de Twitter, entre comillas, han logrado hacer revoluciones. Piensen en cómo hoy la gente común empieza a manifestar sus quejas, sus reclamos a las empresas, contra las empresas. Hay 1 o 2 ejemplos, no quiero ser odioso de poner algunos pecadores, hay muchos más. Pero acuérdense de ese caso de British Petroleum, ¿no? Beyond Petroleum. Por un lado, había una gestión buena, robusta en temas ambientales y sociales. ¿Tan buena? Bueno, evidentemente no fue tan buena, porque sí accidentes hay en todos los sectores extractivos. El punto es que cuando hubo ese accidente en el Golfo de México, efectivamente salió a la luz que había bastante de greenwashing, de lavada de cara, y que los procedimientos internos para prevenir accidentes y las inversiones requeridas para tener menor probabilidad de un accidente no eran tales. Entonces, piensen también que las empresas hoy están frente al escrutinio público. Y si lo bajamos a Perú, y esto en el material que se les comparta, va a estar las fuentes, realmente el empresariado peruano se ve de una manera y la sociedad la ve de otras. Cuando hace 3 años en un estudio se le preguntó a la opinión pública cuáles eran las instituciones más corruptas, in pectore cualquiera de nosotros decimos los políticos, pero en segundo orden las empresas, los empresarios en realidad. Esa es la percepción que hay. Y si bien los empresarios admiten que hay áreas de mejora en temas de gobernanza, corrupción, piensen hacia adentro cuánto de eso en la práctica se da en las empresas, de prácticas éticas, robustas, serias, responsables. Entonces, un poco hay un nuevo entorno. Esto que les pasé como una pequeña película está ocurriendo en Perú. Yo llegué a vivir en el 2003. En ese entonces, 2 años después, creo, si mal no recuerdo, Cerro Quilich estaba en la opinión pública, pero venía de vivir de otros mercados donde eso era moneda corriente.
Después me fui, decidimos volver ya con mi familia para establecernos definitivamente en el 2012. Y entre el 2008 que me fui y el 2012, 4 años, he visto una, si quieren, explosión de quejas, reclamos. Las redes sociales realmente han hecho una diferencia. Ese contexto que lo veíamos tan lejano, cada vez se está instalando con más fuerzas en el Perú. Y ya se ha instalado en ciertos sectores con mucha más virulencia. Los sectores extractivos es un típico ejemplo. Minería, hidrocarburos, creo que no vale más que mencionar como 2 sectores donde esto se está dando. Entonces, la primera pregunta para cuando dijimos al principio RC y desarrollo sostenible, ¿por qué y por qué ahora? Es, bueno, ¿qué es esto de desarrollo sostenible? Hay una gran confusión en el uso de los términos. No voy a ser académico, yo vengo del mundo de las empresas, pero cabe al menos hacer una aclaración. Y esa aclaración, hay una definición de desarrollo sostenible que ustedes están leyendo. Esta definición viene del año 1987, de una comisión de Gro Brundtland, que fue luego número 1 de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pero en ese momento estaba en Naciones Unidas en otro organismo, y que ayudaron a establecer una definición. En términos concretos, más allá de esta definición, desarrollo sostenible significa cómo reconciliar el crecimiento económico de una empresa, de una ciudad, de un país, de una sociedad, el crecimiento económico, cómo reconciliarlo con el desarrollo humano de las personas que viven o que trabajan en esa empresa o que viven en esa sociedad, y con los recursos disponibles, los recursos naturales. Es lo que algunos, y gráficamente también lo ven representado, es lo que se ve como desarrollo sostenible, como concilio el crecimiento económico con el aspecto social y con el aspecto ambiental. Este concepto se comenzó a instalar después con más fuerza en la década pasada, y es una suerte de meta, de fin en sí mismo. Ahora, la pregunta es cómo podemos aportar para reconciliar el objetivo de crecimiento económico con el desarrollo humano en términos de educación, de justicia social, de inequidad, con temas de recursos naturales. Depende de donde ustedes estén parados, es la contribución que pueden hacer a esa meta, a esa aspiración. Así, por ejemplo, en el caso del Estado, es a través de políticas públicas, pueden ser impuestos. Ejemplo, hay países que ya han instalado impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa? Que hay industrias que son intensivas en combustibles fósiles, industrias generadoras de energía. Por lo tanto, ponen un castigo a través de un impuesto al uso de ese tipo de energía. En Estados Unidos ya comenzaron muchos estados a imponer, a través de políticas públicas, impuestos o desincentivos a la instalación de centrales energéticas en base a carbón. Camino inverso, para contribuir al desarrollo sostenible y promover el uso de energías renovables no convencionales, léase viento, agua u otro tipo de fuentes, al gobierno sacan incentivos, políticas públicas para promover su uso. Otra forma de contribuir es también a través de la sociedad civil, nosotros como ciudadanos de las ONGs, movilizaciones, cuestionamientos, difusión de las malas prácticas, formar parte de los debates públicos. Otra forma de contribución es si nos situamos en la academia, como la Universidad de Piura, bueno, es promover a través de debates, foros, educación, una contribución hacia el desarrollo sostenible. Y en todo este contexto también nos encontramos con organismos internacionales que tienen su articulación, sacan protocolos, como el protocolo, por ejemplo, de Kioto, que promueve que los países adopten compromisos para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si recuerdan, el año pasado Perú fue sede de la COP, de la Conference of the Parties, que es un organismo de Naciones Unidas, que está promoviendo justamente que haya un acuerdo vinculante que esperamos este año 2015 sea confirmado y haga un punto de quiebre para promover el uso de energías renovables no convencionales. Y en todo este rol de participación, las empresas también pueden y deben tener un rol en ser parte activa. Y ese rol se llama responsabilidad social empresarial. Entonces, este gráfico lo que pretendo instalarles es
no es lo mismo RCE que desarrollo sostenible. Podemos conceptualmente sintetizar diciendo desarrollo sostenible es una meta, es una ambición que se está procurando que ahora a nivel global cada país tenga metas y indicadores específicos de desarrollo sostenible a través de la OCDE y World Business Council, y las empresas pueden contribuir y deben a través de lo que se llama RCE. ¿Y por qué las empresas? Porque las empresas, amén de generar valor económico para sus accionistas, porque no son ONGs, no son fundaciones sin fines de lucro, persiguen un lucro, también generan impactos positivos cuando generan empleo, generan bienes y servicios valorados que todos consumimos, pero también hay impactos negativos. Consumen recursos, pueden tener externalidades ambientales o sociales. Hay una típica cadena de valor de Porter, más allá de que les quede el material, donde se grafica, y quizás está un poco lejos de donde ustedes están viendo, pero el concepto aquí es, las empresas, no importa en qué parte se sitúen de las áreas o funciones, generan impactos positivos y negativos. Y generan impactos en proveedores, en comunidades, en consumidores. Y esos impactos, si bien en el pasado las empresas tenían cierto enfoque de cómo abarcarlos, cómo hacerse cargo, era un enfoque bastante básico. Se hablaba de filantropía cuando las compañías creaban fundaciones para dedicarse a, por ejemplo, ciertas causas que son válidas, pero no necesariamente revisaban la forma de hacer negocios. Piensen en cuántos casos podemos tener de empresas que se dedican a donaciones, a filantropía, a inversión social, a fundaciones, pero que en el fondo sabemos que nunca van a ganar un ranking de Great Place to Work, porque no son buenos empleadores, sin decir nombres, pero piensen. Pensemos en aquellas empresas que muchas veces en los medios hacen fuertes donaciones, pero sin embargo, por otro lado, son criticados por ONG por un desentendimiento total hacia temas ambientales que generan. Ese enfoque, debido a que el mundo cambió, hay redes sociales, hay una sociedad que cuestiona más, la generación de ustedes, la mayoría de ustedes son millennial, 18, 30 años más o menos, cuestionan, son los líderes dentro de un par de años, son los que más influencian en su mundo más cercano, sus padres, su madre, hermanos, novia, novio, enamorado. Y ustedes son los que empiezan a cuestionar. Y las empresas empiezan a devenir, y ahora voy a ir un poco más a casos bien concretos, en devenir y decir, bueno, ya no es suficiente donar, ya no es suficiente la inversión social, ya no es suficiente la filantropía per se. También me tengo que hacer cargo de las externalidades que genero, de los impactos ambientales, de los impactos sociales. Y es por eso que nace este concepto de RCE, con visión al desarrollo sostenible. Quiero llevarlos ahora un poco, para no hacer esto académico, a un par de ejemplos, ¿no? Y nuevamente a la pregunta pivotal. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Porque no es obligatorio. Se está discutiendo en Europa si la RC tiene que ser obligatoria, pero probablemente en un par de años, y ya está ocurriendo en algunos mercados, prospere primero el que tengan que tener un reporte de sostenibilidad, muchas veces para acceder a cierto tipo de beneficios fiscales y demás. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Si pensamos en, vamos a ver un ejemplo ahora, si pensamos en que hay un frente interno a las compañías, desde la perspectiva de la empresa, es la respuesta que les voy a dar. Y hay un frente externo, el frente externo le hace proveedores, consumidores, sociedad, ONGs, gobiernos. Y hay un corto o largo plazo. ¿Por qué las empresas hacen RCE? Mi opinión personal, todavía en América Latina, podemos discutir después que en algunas multinacionales puede que haya un poco más de evolución, y sí, es verdad. Lo hacen por dos grandes motivos, y que están todavía en el corto plazo. Primero, por ganar cierto tipo de reputación o legitimidad con las sociedades donde deben operar. Por más que tengan una concesión minera o de explotación de recursos naturales, tienen que tener un mínimo marco de legitimidad de convivencia con sus vecinos. Y es válido, es una razón muy válida. Y dos, fundamentalmente, lo ven también como una fuente de reducción de costos. Piensen en los envases de
sin dar nombres, en los envases de gaseosas o de agua, que hay envases que tienen cada vez menos gramaje, que son más blanditos, y obviamente hay un mensaje de marca que acompaña a esa marca y que dice estamos cuidando el medio ambiente. Check, válido, pero el principal driver es reducción de costos. Si fuera el caso, toda su línea de productos estaría con el mismo tipo de packaging. Probablemente a futuro se vaya para eso, pero todavía se está en la etapa incipiente de cómo reduzco costos. Y es válido como un incentivo para promover que las empresas empiecen a mover hacia eso. Hay empresas que van más allá. Cuando hay cierta etapa, vamos a ver un ejemplo ahora de bebidas y de alimentos. Cuando hay empresas que buscan a través de la sostenibilidad, una vez que tiene una buena relación con su comunidad, ya satisfacieron sus necesidades de reducción de costos, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer algo disruptivo? ¿Cómo puedo aprovechar las tecnologías verdes? ¿Cómo puedo aprovechar mi reducción de huella ambiental a través de nuevos materiales? Vamos a hacer un caso de Puma, de las zapatillas Puma. Y eso implica movilizar a toda la compañía a través del driver de desarrollo sostenible para buscar varios beneficios. Reposicionamiento de la marca, obviamente reputación y obviamente costos. Y algunas empresas están trabajando acá. Acá significa... Son empresas de consumo masivo. Piensen en empresas de consumo masivo, alimentos, bebida, cosméticos. Hay empresas multilatinas con base de cosméticos que tienen base acá en Lima, ¿no? Y tienen un modelo de venta directa. Piensen en productos que llegan a la base de la pirámide, es decir, los niveles socioeconómicos C, D, E también. Ellos consumen también. Otros formatos más pequeños, otros precios. Bueno, hay empresas que están pensando y ya están actuando en cómo llegar a cierto tipo de negocios que implican una revisión de su modelo de negocio. Entonces, ya no piensan solamente en cómo estoy en paz con mi vecindad, cómo reduzco costos energéticos o de consumo de agua o de packaging, sino también cómo genero nuevos segmentos de mercado. El Banco Interamericano de Desarrollo está apoyando mucho lo que se llama base de pirámide. Un nuevo segmento, entre comillas nuevo, porque esa gente consume. Lo que pasa es que consume en el mercado informal y en formatos que también son más fraccionados, ¿no? O sea, los grandes envases son fraccionados en las bodegas y ellos compran al menudeo. Hay empresas que se están apropiando de ese segmento, empresas formales, multinacionales, que están pensando en cómo, a través de la sostenibilidad de un negocio inclusivo, generar más dinero. Y es totalmente válido. Ejemplo, bueno, acá vi un ejemplo que no se ve tanto, quizás. Las empresas empiezan a hacer proyectos en la parte de reputación, de filantropía, de inversión social. Por el lado de reducción de costos, empiezan a generar prácticas de reciclaje, de reducción de consumos de agua, de energía, empiezan a medir su huella ecológica. Luego, en la interfase entre el mundo interno y externo, comienzan a pensar en empaques más biodegradables, con menor reducción de peso, volumen, de gramaje. Marketing responsable, comienzan a autorregularse en los temas asociados a menores de edad, por ejemplo. Todo esto generalmente lo empezamos a ver hoy en el Perú, en este tipo de empresas. Claro que por el otro lado vienen las regulaciones, ¿no? Pensemos en la ley chatarra. La ley chatarra, que es parte de las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible vía una salud pública y tratar de empoderar a través de regulaciones y de educación que la gente tome decisiones razonadas y balanceadas, obliga a las empresas también a asumir compromisos adicionales a los cumplimientos de ley. Entonces, eso hace que también las empresas comiencen de alimentos y de bebidas a pensar cómo promover estilos de vida saludables. Y empiezan a saltar un poco más allá de lo que es reducción de costos y el generar reputación. ¿Cuán serio y profundo es el esfuerzo de cada compañía? Bueno, cada uno lo evaluará. Es temprano todavía, esto se está instalando. Pero sin ninguna duda, yo viví durante 4 años en Chile y yo veía cómo en una época antes de la ley chatarra de Chile había cartoons y muñecos que iban a los colegios promoviendo el consumo de papas fritas y de chocolates.
4 o 5 años para acá, esos colegios ya ni siquiera en los kioscos venden chocolates y papas fritas. No es porque sea un pecado, pero lo que sí creo que lo lógico es la sociedad va evolucionando. Hoy conocemos más, la ciencia conoce más de los impactos a la salud en el largo plazo de ciertos alimentos o de consumos riesgosos, y por lo tanto esos consumos deberían ser, la decisión de consumirlos o no deben ser de personas ya con cierta capacidad de entendimiento, de diserción. Entonces, piensen en ese tipo de publicidades que todavía se siguen dando acá, aunque con menor medida, y cómo va a ser dentro de 5 años. Por lo tanto, las empresas también que tienen que formar parte, en ser parte de la solución, y en ese sentido, las empresas saben por regulación que ya no pueden estar en ciertos ámbitos, pero también comienzan a, entre comillas, a tener campañas de difusión sobre cómo promover un estilo de vida saludable. Las gaseosas van a seguir estando, es parte de su externalidad a la salud, y lo que tratan de promover, si ustedes miran los comerciales hoy, promueven cierto tipo de vida balanceada. Es decir, hay una contradicción, porque el negocio de gaseosas está basado en volumen, hay que vender más. Y el tener una vida balanceada significa, ok, puedes consumir, pero no tanto. Entonces, son los dilemas que presenta el desarrollo sostenible. Quiero mostrar un ejemplo típico de un video que creo que es mucho más poderoso de lo que yo les pueda estar contando, ¿no? El producto se vende acá en Perú, lo que pasa es que quizás la historia no es tan conocida. ¿Cuál era el desafío que tenían? Era el cuadrante, gracias, el cuadrante que está abajo a la izquierda, era cómo reducir costos. El problema se llama las cajas de las zapatillas, ¿no? Y empezaron a ver una forma distinta de pensar. Ya saltaron al cuadrante de arriba la innovación, es decir, ¿cuál es el problema de las cajas de zapatillas? Bueno, ya sabemos, mucho cartón, aire que se traslada en la logística de distribución porque hay espacios vacíos, entonces bueno, y tuvieron un concepto que al final los llevó hacia arriba, o sea, al reposicionamiento de la marca, y esto está ocurriendo en el mundo. Puma es un ejemplo de cómo saltó de la base del cuadrante a innovar, ¿no? Y la industria ha tenido muchos problemas en el aprovisionamiento no responsable, es decir, en problemas de menores de edad que trabajaban en China produciendo zapatillas, lo mismo pasa con textiles. Y obviamente para salir a hacer estos claims tienen que estar bien blindados, bien higiénicos. Y eso significa gestionar profesionalmente, gracias, toda esta etapa, la de riesgos laborales y ambientales. Los iconos que ven es porque apela a que Puma con esta iniciativa trabajó temas de reducción de costo, innovación que llega a un mercado, un segmento de mercado que es de jóvenes millennials que buscan un atributo, una causa, una marca con propósito. Y es lo que muchas de la generación de ustedes están pidiendo, que no solamente haya un good marketing, sino fundamentalmente un good company. Entonces, ¿es fuente de crecimiento? Sí, claro. Tienes que tener la casa en orden primero, si no es un greenwashing.
si no es un British Petroleum, Beyond Petroleum, nice, los molinillos de viento, pero en lo básico que es el core del negocio, que es extracción de petróleo, habían fallado. Olvídense de las empresas. ¿Por qué una respuesta a por qué? ¿Por qué y por qué ahora? Pero de la perspectiva de un ciudadano peruano, de alguien que vive acá en Perú. Cambio climático, COP20, todo el mundo lo ha leído, sabemos que hay un problema, no hay discusión, la causa es nuestros estilos de vida, pero hemos visto, o algunos habremos visto, una verdad incómoda, Al Gore, más allá de las imprecisiones, inexactitudes, a los Hollywood, del temor que nos despertó la película, a más de uno, hay realidades, y esa realidad nos toca al Perú. Tenemos un problema serio de estrés hídrico, a pesar de que es uno de los países, Perú, con mayor disponibilidad de agua per cápita en el mundo. El problema es que la mayoría de las actividades económicas y nosotros vivimos en la costa, que es un desierto. Pero esto es una realidad. Ahí ustedes están leyendo la cantidad de agua que se perdió en Lima en los últimos años, equivale al 10 años de consumo de la ciudad de Lima. ¿Qué contarles de esto? 150.000 hectáreas, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y el pulmón del mundo, parte de eso está aquí, de este lado de la frontera, del otro lado está Brasil, y tenemos un problema serio, pero serio, de deforestación. De hecho, esta es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero del Perú. No es problema de los autos, de la matriz energética, que sí es sucia, pero esta es el principal causa. Implicancias, bueno, todos hablamos, y soy partícipe porque desde el 2003 lo he visto sistemáticamente, todos hablamos del crecimiento económico y más allá de los números, podemos discutirlos, de la reducción de la pobreza y de ciertas brechas de desigualdad que se han achicado. Podemos discutir los números, no viene al caso. El punto es que estos dos indicadores del cambio climático en Perú, sí o sí, ya están afectando. Más allá de la corriente del Niño, que es coyuntural, o sea, sí afectan a actividades agrícolas, ganaderas, ictícolas, industriales, turismo, donde vienen millones de visitantes por año. Esta es nuestra verdad incómoda y cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿por qué? Parte de la respuesta puede ser porque vivimos aquí, cada uno tiene un rol que jugar, todo lo que leemos de desarrollo económico y social, no digo que se venga a pique porque no quiero ser ominoso, pero hay cosas que están en juego. Entonces, si ustedes releen lo que han puesto, yo les digo ¿qué puse yo, por ejemplo? Yo puse a mis hijos, que tienen 10 y 6 años. Puse el atún al teriyaki, que me fascina. ¿Ya? Puse el pisco, que me gusta. Puse un atardecer, pensando en Perú, ¿no? Un atardecer en las playas de Cabo Blanco, por así decirlo, en el Alto. Puse la Amazonía peruana, que me conmueve. Esos 5 motivos son mis respuestas de cómo yo puedo, o sea, de lo que a mí me moviliza para ser parte de la solución. O sea, cuando nosotros digamos qué es desarrollo sostenible, creo que era la pretensión de esta masterclass, es un conversatorio, es decir, bueno, RSE es una forma para contribuir al desarrollo sostenible desde la perspectiva de las empresas. Hay una ISO 26000 que hoy le da mucho más entidad de los temas a tratar y demás. La meta es el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo hijos y el mundo cambió y va a seguir cambiando dramáticamente. Y porque este es el lugar del mundo que yo elegí para vivir. No elegí Argentina, donde soy, ni otras partes del mundo. Y porque a mí me da vergüenza como persona mirar a mis hijos y decir, no fui parte de la solución. Suena muy idílico, encontré una forma de conciliar, yo vengo de empresas, no vengo de las ONGs. ¿Cuántos de ustedes vienen de ONGs? ¿Del sector público? Porque sé que cuando se han anotado al diplomado hay algunos o varios, me dijiste. ¿Empresas? ¿Y el resto academia? ¿No chambea? Bueno, miren,
esto no es juego. Yo encontré una forma de conciliar mi interés personal con mi interés profesional. Me dedico a temas de consultoría en estos temas, vengo del mundo de la empresa, no es un mundo perfecto, pero algunas empresas pretenden y están trabajando para ser parte de la solución. Y hay negocio en eso, ¿sí? Ahora, independientemente de las empresas, la academia está acá representada por la UDEP y da un espacio para generar conocimiento, debate, formación e incluso promover políticas públicas. Como padre yo tengo otro rol y quisiera, entre comillas, ser un líder del cambio con mis hijos. De hecho, ellos me enseñan a temas de reciclaje y demás. Los porqués hay muchos. ¿Por qué meterse en un diplomado? Ustedes sabrán. ¿Hay salida profesional? Sí la hay. Cuando yo me dedicaba a estos temas acá no pasaba mucho. Hoy cada vez lo veo más. Sí hay salida laboral. Depende de la perspectiva donde se quieran ubicar, sector público. En el sector público hay mucha necesidad de profesionales con formación robusta en estos temas. Acá no es la dicotomía no al desarrollo económico, sí a la preservación ambiental. Eso no es desarrollo sostenible. Y no lo digo yo que vengo de empresas, lo dice las Naciones Unidas, lo dice World Business Council for Sustainable Development, lo dicen el mundo desarrollado y lo dicen muchos gobiernos de América Latina. Implica conciliar desarrollo económico con un desarrollo social y con un desarrollo ambiental. Entonces, hay muchos por qué en cuanto a hacer algo al respecto. Por el fondo, hay un solo lugar donde venimos y que tenemos. Esta foto fue sacada desde la Luna, pero esa cosa que ven allá arriba, chiquitito con un circulito, era la foto del planeta Tierra sacado desde el Voyager, o una sonda espacial, a millones de kilómetros. Y lo triste de todo esto es que no hay ningún otro lugar donde ir, al menos por ahora. Y esto, cuando se tienen hijos y se piensa en que hay problemas ambientales, problemas sociales, pero también hay oportunidades. Hay oportunidades, no nos quedemos con el lado oscuro de la novela. Realmente es un call to action, o sea, uno puede hacer business de esto, cierto, pero vale la pena porque el mundo en 10 años va a ser muy diferente. Esos temas que yo les mostré de deforestación, de estrés hídrico, es Perú, no es Estados Unidos. Y las empresas están empezando a entenderlo y la academia lo está empezando a entender y el Estado, dentro de un par de años ya se van a empezar a discutir bolsa de plástico sí o bolsa de plástico no, como está ocurriendo en algunos mercados. Emisiones de gases de efecto invernadero sí o no, impuesto. ¿Qué hacemos con la generación de energía con centrales térmicas en un país que requiere de inversiones? ¿Las vamos a aprobar o no las vamos a aprobar en el Perú? ¿O qué vamos a hacer con las eólicas, los parques eólicos que han tenido ciertos problemas en su instalación? Entonces, no es ciencia ficción, es una realidad. Y esa realidad ofrece oportunidades. Esto, Carl Sagan, creo que todos conocen, es un video final, 2 minutos, cruzo los dedos y bueno, es un mensaje final. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage
in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only home we've ever known, the pale blue dot. Pero en el fondo el mensaje es, ese puntito que habíamos visto antes es lo único que hay. Es ahí donde está la Tierra. Millones de kilómetros se ve así, algo insignificante. Ahí donde estamos nosotros, nuestra familia, lo que a ustedes les gusta, los dictadores, los corruptos, la gente buena, el planeta que se degrada, pero a la vez hay gente que tiene buenos ideales y que está haciendo pequeñas conquistas cotidianas. Es lo único que hay. Entonces, el tema se ha instalado con fuerza, y también en Perú, y ofrece oportunidades. Y es un tema complejo y multidimensional como para tocarlo desde el aire o sin profundidad. Un diplomado, y obviamente soy parte interesada porque estoy tratando de incentivar al call to action, un diplomado es una herramienta. Ojalá se inscriban. Aquellos que no se inscriban, hay una cantidad de información que está ahí dispuesta, tienen mi contacto también, tienen el contacto de la universidad, para decir, me interesa tal perspectiva, ¿qué puedo hacer? Pero yo quiero mirar a mis hijos el día de mañana diciendo, bueno, algo hice, no cambié el mundo, no, pero algo hice. Y bueno, quiero contribuir desde aquí. Así que bueno, ese es el mensaje. ¿Por qué y por qué ahora? Creo que más no es necesario, ¿no? Esa es mi respuesta de por qué lo hago. Gracias.